En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alegoría del águila. El Señor me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, propón un enigma. Presenta una parábola a la casa de Israel. Dirás: esto dice el Señor Dios. El águila grande, de enormes alas y colosal envergadura, de espeso plumaje abigarrado, vino al Líbano y cortó la cima del cedro, arrancó la punta más alta de sus ramas, la llevó a un país de mercaderes y la colocó en una ciudad de comerciantes. Luego tomó de la semilla de la tierra y la puso en un campo de siembra, junto a una corriente de agua abundante. La colocó como un sauce. Brotó y se hizo una vid aparrada, de pequeña talla, que volvió sus ramas hacia el águila. Aunque sus raíces no se movieron, se hizo una vid. Echó cepas y alargó sarmientos. Había otra águila grande, de grandes alas y de abundante plumaje. Y entonces la vid tendió sus raíces hacia ella. Hacia ella alargó sus ramas para que la regase desde el terreno donde estaba plantada. Estaba plantada en campo fértil, junto a una corriente de agua abundante, para echar ramaje y dar fruto, para hacerse una vid magnífica. Di: esto dice el Señor Dios. ¿Prosperará? No arrancará sus raíces el águila, no cortará sus frutos, de suerte que se sequen todos los brotes tiernos que eche, sin que sea menester brazo grande ni pueblo numeroso para arrancarla de raíz. Vedla ahí plantada. ¿Prosperará tal vez? ¿No se secará totalmente al soplar el viento del este? En el terreno en que brotó se secará. El Señor me dirigió su palabra en estos términos: di a esa casa rebelde: ¿no sabéis lo que significa esto? Di: mirad, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó al rey y a los príncipes y los llevó con él a Babilonia. Escogió luego a uno de estirpe real, concluyó un pacto con él y le hizo prestar juramento, después de haberse llevado a los grandes del país, a fin de que el reino quedase modesto y sin ambición, para guardar su alianza y mantenerla. Pero este príncipe se ha rebelado contra él, enviando mensajeros a Egipto en busca de caballos y tropas en gran número. ¿Prosperará? ¿Se salvará el que ha hecho esto? ¿Ha roto el pacto y va a salvarse? Por mi vida, oráculo del Señor, que morirá en Babilonia, donde habita el rey que le puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió. Ni con su gran ejército y sus numerosas tropas le salvará,
el faraón en la guerra, cuando se levanten terraplenes y se hagan trincheras para exterminar muchas vidas humanas. Ha despreciado el juramento y ha roto el pacto. Ha hecho todo esto aún después de haber dado su palabra. No tendrá remedio. Por eso, esto dice el Señor Dios: por mi vida, que le haré culpable de haber despreciado mi juramento y haber roto mi alianza. Extenderé mi brazo sobre él y quedará preso en mi red. Lo llevaré a Babilonia y allí le pediré cuentas de la infidelidad que ha cometido contra mí. Lo más selecto de sus tropas caerá a espada, y los que queden serán dispersados a todos los vientos. Y sabréis que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor Dios. También yo tomaré un tallo de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas, escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo, en una montaña elevada y excelsa. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves. Morarán a las sombras de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. La responsabilidad personal. El Señor me dirigió su palabra en estos términos: ¿por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz, y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías, tanto la vida del Padre como la del Hijo son mías. Morirá el que peque, el que es justo y practica el derecho y la justicia. No come en los altosanos, ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel. No contamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su impureza. No oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y viste al desnudo. No presta con usura ni cobra intereses. Aparta su mano de la injusticia. Pronuncia dictámenes justos entre hombres y hombre. Se conduce según mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo, sin duda que vivirá, oráculo del Señor Dios. Si éste engendra un hijo violento y sanguinario, que hace alguna de estas cosas que él mismo no había hecho, un hijo que come en los altosanos, contamina a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al indigente, comete rapiñas, no devuelve la prenda, alza sus ojos a las basuras, comete abominación, presta con usura y cobra intereses. Este no vivirá en modo alguno después de haber cometido todas estas abominaciones. Morirá sin remedio, y sólo él será reo de culpa. Y si éste, a su vez, engendra un hijo que, a pesar de haber visto todos los pecados que ha cometido su padre, no los imita, que no come en los altosanos, ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no guarda la prenda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento, viste al desnudo, aparta su mano de la injusticia, no presta con usura, ni cobra intereses, practica mis normas y se conduce según mis preceptos. Este
no morirá por la culpa de su padre. Seguro que vivirá. Su padre morirá por su propia culpa, por haber sido violento, haber cometido rapiñas y no haber obrado bien entre su gente. Vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pues porque el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica. Seguro que vivirá. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. Al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le volverá a recordar. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado? Oráculo del Señor Dios. ¿Y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿creéis que vivirá? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que morirá a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido. Vosotros decís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿que no es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Habrá muerto por el mal que ha cometido. Pero si el malvado se aparta del mal que ha cometido y practica el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Seguro que vivirá, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, ¿no es justo el proceder del Señor? ¿Que mi proceder no es justo, casa de Israel? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Pues pienso juzgar a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor Dios. Convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes, de modo que no incurráis en ocasión de culpa. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido contra mí, y haceos un nuevo corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Yo no me complazco en la muerte de nadie, sea quien fuere, oráculo del Señor Dios. Convertíos y vivid. Elegía sobre los príncipes de Israel. Y tú, entona una elegía sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿qué era tu madre? Una leona entre leones, echada entre leoncillos, criaba a sus cachorros. Crió bien a uno de sus cachorros, que se hizo un león joven. Aprendió a desgarrar su presa y devoró personas. Oyeron hablar de él las naciones, que lo atraparon en la fosa que cavaron, con garfios lo llevaron al país de Egipto. Como vio que su espera era fallida su esperanza, tomó otro de sus cachorros e hizo de él un león joven. Andaba éste entre los leones y se hizo un león joven. Aprendió a desgarrar su presa y devoró personas. Derribó sus palacios, devastó sus ciudades. La tierra y sus habitantes estaban aterrados por su violento rugido. Se alzaron contra él las naciones, las provincias circundantes tendieron sobre él su red, y en su fosa quedó preso. Lo enjaularon, atado con garfios,
y lo llevaron al rey de Babilonia. En calabozos lo metieron, para que no se oyese más su rugido por los montes de Israel. Tu madre se parecía a una vid, plantada a orillas de las aguas. Era fecunda, exuberante, por la abundancia de agua. Tenías ramas fuertes para hacer cetros reales. Su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su abundante ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra. El viento del este ha agostado su fruto, ha sido rota. Su rama fuerte se ha secado, la ha devorado el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequía y de sed. Ha salido fuego de su rama, que ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener su rama fuerte, su cetro real. Esto es una elegia, y de elegia sirvió. Historia de las infidelidades de Israel. El año séptimo, el día 10 del quinto mes, algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron ante mí. Entonces el Señor me dirigió su palabra en estos términos: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: esto dice el Señor Dios. Venís a consultarme por mi vida, que no me dejaré consultar por vosotros, oráculo del Señor Dios. ¿Vas a juzgarlos? ¿Vas a juzgar, hijo de hombre? Pues hazles saber las abominaciones de sus antepasados. Les dirás: esto dice el Señor Dios. El día que yo elegí a Israel, alcé mi mano hacia la raza de la casa de Jacob. Me manifestaré a ellos en el país de Egipto, y levanté mi mano hacia ellos, diciendo: yo soy el Señor, vuestro Dios. Aquel día alcé mi mano hacia ellos, jurando sacarlos del país de Egipto hacia una tierra que había explorado para ellos, que manaba leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Pero les advertí: arrojad los ídolos que seducen vuestros ojos. No os contaminéis con las basuras de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Ninguno arrojó los ídolos que seducían sus ojos. Ninguno abandonó las basuras de Egipto. Pensé entonces derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera, allí en el país de Egipto. Pero tuve consideración a mi nombre y procedí de modo que no fuese yo profanado a los ojos de las naciones entre las que ellos se encontraban, y a la vista de las cuales me había manifestado a ellos, sacándolos del país de Egipto. Por eso los saqué del país de Egipto y los conduje al desierto. Les dicté mis preceptos y les di a conocer mis normas, por las que vive una persona, si las pone en práctica. Y les di además mis sábados como señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, que los santificó. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No se condujeron según mis preceptos. Rechazaron mis normas, porque las que vive una persona, si las pone en práctica, y no hicieron más que profanar mis sábados. Entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos, pero tuve consideración a mi nombre y procedí de modo que no fuese yo profanado a los ojos de las naciones, a la vista de las cuales los había sacado. Y una vez más alcé mi mano hacia ellos en el desierto, jurando que no les dejaría entrar en la tierra que les había dado, que mana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Y es que habían despreciado mis normas,
no se habían conducido según mis preceptos y habían profanado mis sábados, porque su corazón se iba tras sus basuras. Pero los miré con piedad y decidí no exterminarlos ni acabar con ellos en el desierto. Pero advertí a sus hijos en el desierto: no sigáis las reglas de vuestros padres, no imitéis sus normas, no os contaminéis con sus basuras. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Seguid mis preceptos, guardad mis normas y ponedlas en práctica. Santificad mis sábados, que sean una señal entre yo y vosotros, para que se sepa que yo soy el Señor, vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no se condujeron según mis preceptos, no guardaron y pusieron en práctica mis normas, aquellas por las que vive una persona. Si las pone en práctica y profanaron mis sábados, entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera en el desierto. Pero retiré mi mano y tuve consideración a mi nombre, procediendo de modo que no fuese yo profanado a los ojos de las naciones, a la vista de las cuales los habían sacado. Pero una vez más, alcé mi mano hacia ellos, en el desierto, jurando dispersarlos entre las naciones y esparcirlos por los países. Y es que no había puesto en práctica mis normas, habían despreciado mis preceptos y profanado mis sábados, y sus ojos se habían ido tras las basuras de sus padres. E incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir, y los contaminé con sus propias ofrendas, haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito, a fin de infundirles horror, para que supieran que yo soy el Señor. Por eso, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Les dirás: esto dice el Señor. Vuestros antepasados siguieron ultrajándome, siéndome infieles. Yo los conduje a la tierra que, mano en alto, había jurado darles. Allí vieron toda clase de colinas elevadas, toda suerte de árboles frondosos, y en ellos ofrecieron sus sacrificios y presentaron sus ofrendas provocadoras. Allí depositaron el calmante aroma y derramaron sus libaciones. Yo les dije: ¿qué es el altozano a donde vosotros vais? Y se le puso el nombre de Bama hasta el día de hoy. Pues bien, di a la casa de Israel: esto dice el Señor Dios: con que vosotros os contamináis, conduciéndoos como vuestros antepasados, prostituyéndose detrás de sus ídolos, presentando vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os contamináis con todas vuestras basuras hasta el día de hoy. Y pensáis que voy a dejarme consultar por vosotros, casa de Israel. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que no me dejaré consultar por vosotros, y no se realizará jamás lo que se os pasa por la imaginación. Cuando decís: seremos como las naciones, como las tribus de los otros países, adoradores del leño y de la piedra. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo reinaré sobre vosotros con mano fuerte y tenso brazo, desbordando furor. Os haré salir de entre los pueblos y os reuniré de entre los países donde fuisteis dispersados. Con mano fuerte y tenso brazo, desbordando furor, os conduciré al desierto de los pueblos, y allí os juzgaré cara a cara. Os juzgaré como juzgué a vuestros antepasados en el desierto de Egipto. Oráculo del Señor Dios. Os haré pasar bajo el cayado, y os haré entrar por el aro de la alianza,
Separaré de vosotros los rebeldes y los que se han rebelado contra mí. Los haré salir del país en que residen, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor. En cuanto a vosotros, casa de Israel, esto dice el Señor Dios, que vaya cada uno a servir a sus basuras. Después, juro que me escucharéis y no volveréis a profanar mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestras basuras. Porque toda la casa de Israel, toda ella, ya en esta tierra, me servirá en mi santa montaña, en la alta montaña de Israel, oráculo del Señor Dios. Allí los acogeré amorosamente, y allí solicitaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas santas. Os acogeré amorosamente como calmante aroma, una vez que os haya hecho salir de entre los pueblos y os reúna de en medio de los países en los que habéis sido dispersados. Y así, por vosotros, me mostraré santo a los ojos de las naciones. Sabréis que yo soy el Señor, cuando os conduzca al suelo de Israel, a la tierra que, mano en alto, juré dar a vuestros antepasados. Allí os acordaréis de vuestra conducta y de todas las acciones con las que os habéis contaminado, y cobraréis asco de vosotros mismos por todas las maldades que habéis cometido. Sabréis que yo soy el Señor, cuando actúe con vosotros por consideración a mi nombre y no con arreglo a vuestra mala conducta y a vuestras corrompidas acciones, casa de Israel, oráculo del Señor Dios.